Buenas tardes, hoy vengo con un mensaje. Espero que esta palabra sea de bendición para ustedes. El Señor les dio a conocer su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que los pusieran en práctica. Estos mandamientos son los mandamientos que Dios dio a su siervo Moisés. Estos mandamientos son perpetuos, son perfectos. A los ojos de Dios, cumplir los mandamientos, los 10 mandamientos que Él dio, representan ejercer la justicia, el derecho, la rectitud que Dios pide y que a Dios le gustan, que son del agrado de Dios. Es decir, que si uno cumple esos mandamientos, uno tiene un pacto con el Señor. Pero si uno no los cumple, uno no vive en la presencia de Dios y uno está solo, está uno y su alma, y no goza uno de la presencia del Señor. Ahora vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo respecto a esto. Antes quería hacer mención a algo. Hay una línea de tiempo, muchos años, siervos del Altísimo anunciaron la venida de su Hijo Jesucristo. Y cuando viene su Hijo Jesucristo, Él dice que la ley no va a cambiar, que pasarán el cielo y la tierra, pero ni una coma, ni una letra van a desaparecer hasta que todo se haya cumplido. Jesucristo dice que Él viene a dar cumplimiento. Es decir, que esto no cambia. Esto es perpetuo. Esto es para siempre. Si uno tiene un pacto con Dios, ese pacto consiste en cumplir los mandamientos. Ahora vamos a ver las palabras. Vamos a ver las palabras del Señor Jesucristo. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Entonces, Jesucristo es muy claro respecto a esto. Todo sigue igual. De la ley nada cambia. Los mandamientos, Jesucristo enseñó a cumplirlos. Jesucristo fue categórico. Él dijo, quien no está conmigo está contra mí. También dijo, busquen la verdad y la verdad los hará libres. Pero con respecto a esto, ha pasado algo grave. Hay enemigos de Dios, hay adversarios de Dios, hay oponentes de Dios que han hecho que los hijos de Dios tropiecen. Y han enseñado lo que Jesucristo no enseñó. Han contradecido a Jesucristo en todo lo que Jesucristo enseñó. Por ejemplo, Jesucristo lo dijo claramente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Es decir, que Jesucristo aclara que Él es el único mediador para llegar a Dios. Pero estas iglesias, estos oponentes, estos enemigos de Dios, han enseñado a sus hijos a que hay otros intermediarios, despreciando lo que Jesucristo enseñó. Entonces, para esas iglesias son estas palabras de Jesucristo. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Estas son las palabras del apóstol Pedro. Hay personas que como yo fui a una iglesia
yo fui a una escuela privada de mujeres, una escuela cara, un colegio caro, y yo crecí diciendo, yo soy apostólica romana. Apostólico significa que uno respeta lo que los apóstoles enseñaron. Pero estas son las palabras de Pedro. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Es decir, que esto es lo que enseñaron los apóstoles, lo mismo que enseñó Jesucristo. Y en ese colegio al que yo fui, me enseñaban a decir que yo soy apostólica, pero en realidad a mí me enseñaron que hay otros caminos para llegar a Dios. Cuando en realidad los apóstoles enseñaron que bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Es decir, que esas iglesias, entre comillas, esos expertos en la ley, son enemigos de Dios y han hecho que los hijos de Dios tropiecen. Para esos expertos en la ley, que contradicen al Señor Jesús, contradicen a los apóstoles, son estas palabras del Señor Jesucristo. Pobres de ustedes, expertos en la ley, porque se adueñaron de la llave del saber. Ustedes mismos no han entrado y a los que querían entrar les han cerrado el paso. Entonces, Jesucristo es nuestro Salvador. Dios dio a su único Hijo para salvarnos, y su único Hijo dio su propia vida y a precio de sangre nos salvó. Hay personas que reconocen que Jesucristo es el Salvador, pero no lo reconocen como Señor. ¿Y cómo uno se da cuenta de esto? Ante una situación muy difícil, ante una situación delicada, ante una situación de desesperación, cuando uno eleva una oración, ¿en quién confía? ¿En quién? ¿A quiénes se encomienda? Entonces, en el corazón, uno tiene un trono dentro del corazón. ¿Quién está sentado en ese trono? En ese trono está sentado Jesucristo. Depositamos nuestra confianza en Él. ¿Lo reconocemos como el único Señor? ¿O en ese lugar hay un usurpador? En el trono que hay en nuestro corazón hay solo lugar para un Señor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque cuando uno contradice al Señor Jesucristo, está contradiciendo a Dios mismo, y está uno solo y su alma, y no goza de la presencia de Dios. Por eso hay tantos problemas en la sociedad y suceden tantas cosas tristes dentro de los hogares, porque uno no está viviendo en la presencia de Dios por no cumplir los mandamientos o por encomendarse a otros, cuando en realidad el Señor y el único Salvador es el Señor Jesucristo. Jesucristo nos hizo libres, no esclavos. Las palabras de Jesucristo son verdad. Y para nosotros, a los que nos hicieron tropezar, para nosotros son estas palabras. Pero Jesús tomó la palabra y les dijo, no son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. No he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Es decir, que para nosotros, o para los que están viendo esto, o para los que lo verán, para aquellos que
los hicieron tropezar, no conocían lo que Jesucristo enseñó, no dimensionaron la gravedad de esto, no dimensionaron que no están en la presencia del Señor, no dimensionaron que los hicieron tropezar, que uno está lejos de Dios, en tanto y en cuanto uno no cumpla los mandamientos o no vaya a Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo, en tanto y en cuanto uno no se dirija a Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo, uno no llega a la presencia de Dios, uno no goza de su presencia. Entonces es importante este momento. Sobre las pruebas grandes que se vienen sobre el mundo entero, es importante volvernos con todo nuestro corazón al único Salvador y al único Señor, que es el Señor Jesucristo. Jesucristo enseñó: cuando ustedes vean plagas, guerras, rumores de guerra, catástrofes, el amor en muchos se habrá enfriado. Ese será el momento oportuno para que den testimonio de mí. El Apocalipsis comienza diciendo: esta es una revelación de Jesucristo. Dios se la dio para mostrar a sus siervos lo que va a suceder pronto. Y el corazón del Apocalipsis es este. Este es el tiempo de aguantar para los santos, es decir, para todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios, en medio de tantas pruebas que se vienen sobre el mundo entero, nada sucede si Dios no lo permite. Dios va a hacer distinción entre sus hijos que cumplen esto y los demás. Es decir, Dios va a hacer distinción entre sus hijos que cumplen los mandamientos y reconocen a su Hijo Jesucristo como el Salvador y el Señor, y los demás. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes, como lo ha sido para mí. Que Dios los bendiga.